Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestro amigo Alejandro Olmos Gaona. Buen día, Alejo. ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal, Mario? Bien, bien. Bueno, te cuento que hoy llamó un oyente, Carlos, de San Martín, para preguntarnos de qué Alejandro Olmos estábamos hablando, porque él había distribuido el periódico que imprimía tu viejo y lo acompañaba en esa tarea, y le parecía extraño porque eso lo hacía ya por el 50 y pico. Así que estuvimos intercambiando con Carlos de San Martín y bueno, tratamos de aclararle la situación, pero me pareció un hecho anecdótico que te podía interesar. Eso ocurrió hace una hora. Sí, realmente, hay mucha gente que a veces ha comunicado conmigo contándome esas cosas de la época de la Resistencia. Sí, sí, sí. Bueno, Alejo, que una de las cosas que te quería preguntar es sobre la legalidad en el manejo, o la anomia, si se quiere, porque ayer estuvimos hablando con un jurista, en el manejo de la deuda. La impresión que yo tengo, y por eso va la consulta y supongo que la tendrán otros oyentes, es que en un momento el manejo de la deuda se transfirió íntegramente al ministro de Economía, que inició haciendo una primera oferta y conforme lo fueron presionando con el manejo intencional y delictivo, si se quiere, en la bolsa por parte de estos capitales acreedores, fue viéndose en la obligación de mejorar la oferta, hasta que finalmente la llevaron a un nivel en el cual, bueno, los acreedores se sintieron satisfechos y ahí cerraron el acuerdo. No estoy hablando de los efectos ni de la calidad del acuerdo, estoy hablando, dio la impresión de que en ningún momento intervino el Congreso de la Nación para poder participar activamente en esta renegociación, con lo cual quería que nos dijeras a vos si lo estás viendo como una cosa legal, como algo ético, que se circunscriba a un ministro, a una persona y a su equipo este manejo, o si estamos frente a una acción de anomia institucional donde el Congreso de la Nación no actúa como corresponde. ¿Por qué no nos decís tu punto de vista? Mira, Mario, acá hay una realidad. En principio, la doctrina constitucional establece que la delegación legislativa se tiene que dar en cabeza del presidente de la República y excepcionalmente ante una situación de crisis ante el presidente y eventualmente algún ministro que tenga que ver con el problema. Pero acá en la Argentina siempre el Ministerio de Economía manejó la deuda de manera irrestricta y esto se legalizó de alguna manera en 1992 cuando se dictó la Ley de Administración Financiera, por la cual, del artículo 65 al 70, se le dieron facultades al Ministerio de Economía y a una oficina del Ministerio, la Oficina de Crédito Público, para que manejara la deuda. Esa ley, que fue prorrogada innumerables veces, la última es del 2018, y además fue ratificada por ambas cámaras en el 2014, es la que permite que el ministro maneje la deuda, y el Congreso no solo lo delegó en el 92 y las delegaciones fueron ratificadas, sino que cuando el ministro Guzmán envió al Congreso la ley de sustentabilidad de la deuda, el Congreso volvió a ratificarle al ministro, a darle facultades para que hiciera lo que quiera. Ahora, en principio, en la vieja ley, se establece que esa renegociación tiene que tener determinadas pautas, tienen que mejorar los plazos, mejorar los intereses, pero en este momento, en la última ratificación que se le hizo al ministro, puso en cabeza al ministro para que haga lo que quiera con la deuda. Y esto es algo ya habitual porque también se le han dado facultades al jefe de gabinete de ministros en el último presupuesto y en todos los anteriores para que readecúe y disponga de las partidas como mejor le parezca.
Es decir, desde el punto de vista de estrictamente derecho constitucional, esto por supuesto no es constitucional, pero se ha tornado una habitualidad en la Argentina y parece que está bien, que ya nadie lo discute, y así vamos pasando de proceso en proceso, donde el ministro además, ante esa facultad, pues esas facultades eventualmente le dicen usted puede reestructurar la deuda, pero no le dicen cuáles deben ser las cláusulas, cuáles deben ser las condiciones, y el ministro eso lo informará después que resuelva, decida y acuerde. Es decir, que en realidad el Congreso no se entera, le da facultades para que el ministro haga lo que quiera. Y toda la doctrina constitucional, en el caso de la deuda, ha establecido que la deuda es manejo del Congreso de la Nación. El Congreso no puede delegar facultades que le son inherentes. E inclusive hay dos tratadistas, Miguel Ángel Edmejian y el doctor Vanossi, que establecieron que eventualmente podía haber facultades compartidas entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, pero en ningún caso darle al Poder Ejecutivo las facultades irrestrictas que se le han dado. Ahora, como yo creo que ya lo comenté, en un país al margen de la ley como la Argentina se puede esperar eso y cualquier otra cosa más, ¿no? Entonces, por eso el préstamo con el fondo no pasó por el Congreso, el acuerdo tampoco pasó por el Congreso, ahora el acuerdo que se celebre con el fondo para pedirle más plazos y además pedirle más plata, porque ya se la ha pedido el ministro Guzmán en una carta que le mandó hace un mes y medio, tampoco va a pasar por el Congreso, o sea que el Congreso está pintado en esta cuestión de la deuda. Sí, que es realmente increíble, porque un ministro, que es un funcionario puesto por el presidente de la Nación, todos sabemos que en la Argentina su estabilidad depende de circunstancias muy volátiles, de manera que en cualquier momento vuela directamente, tiene que presentar su renuncia, pero le deja a la Nación Argentina, los 45 millones, un bolonqui, dicho en términos vulgares, de difícil solución. Hay ¿qué tal, Alejandro? Daniel de Abrantes habla. Hay Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un sector de la sociedad que insiste, o de los medios, que pone en el tapete el tema de la seguridad jurídica en Argentina. Y por lo que vos decís, el principal tema excluyente de seguridad jurídica pasa por acá, porque estamos hablando de cifras enormes, ¿sí?, que superan cualquier monto inimaginable de inversión privada, y esto está vulnerado, se ha vulnerado los principios jurídicos sobre los cuales se tendría que tratar este tema de la deuda, con lo cual hay un problema de seguridad jurídica y es cómo se trata la deuda externa argentina. Y sí, pero además, a mí te digo, esto no me asombra por una razón muy simple. En 1992, cuando se hizo el Plan Brady, que fue una reestructuración de 32.000 millones de dólares, esos 32.000 son mucho más que los 65 que se renegociaron ahora. En ese momento, los acreedores externos le hicieron al procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado, el encargado de dictaminar si un acuerdo está bien hecho, si pueden observarse algunas cláusulas, le hicieron el dictamen que él debía emitir, o sea, para que no se tomara el trabajo ni de estudiar el plan, ni estudiar los contratos, ni nada. Ese dictamen que le mandaron los bancos de los Estados Unidos al procurador fue firmado por el procurador sin cambiarle una coma. Entonces, cuando se llega al extremo de que el abogado del Estado emite un dictamen que le han dictado los propios acreedores, ¿qué puede extrañarte que siga sucediendo? Pero además, lo grave en este acuerdo es que este acuerdo no se va a poder cumplir porque la Argentina en este momento no tiene la menor posibilidad de pagar ni en el 2023, ni en el 2024, ni en el 2025. Entonces, lo que va a tener que hacer es pedir plata al fondo, ya se la ha pedido al fondo concretamente, y a los bancos extranjeros para decirles, señores, bueno, no entré en default, no voy a cumplir con las obligaciones que he pactado, pero para poder cumplir me van a tener que prestar plata porque yo no tengo. Y entonces estamos en este reciclaje permanente de la deuda. Pero además del reciclaje de la deuda, que pareciera que ya es
tiene que ver con lo que es la historia argentina de los últimos 40 y pico de años. Tenemos la deuda del Banco Central, de la que nadie habla, que es una deuda muy peligrosa. Te quería preguntar. Muy peligrosa porque, fíjate vos, en este momento se está viendo si se va a dar un cuarto IFE, o sea, el IFE cuesta, por lo que he leído, 90.000 millones de pesos. Sí. Entonces están estudiando a ver si el Poder Ejecutivo puede gastar ese dinero ante la grave situación que se vive. El Banco Central de la República Argentina está pagando de intereses a los bancos por las LELIQ y los pases pasivos 143.000 millones de pesos mensuales, o sea, un promedio de 4.700 millones de pesos diarios de pura especulación financiera. Terrible lo que estás diciendo. Y sí, terrible, pero vos agarrás el balance del Banco Central y ahí es clarito, ¿no? Hay 2.690.000 millones de pesos de LELIQ al 36%, y después hay pases pasivos por una cifra equivalente al 30%, haces el cálculo y te da literalmente eso. Sí. Entonces, indudablemente, si esto no se enfrenta de otra manera, si acá no hay una ley de inversiones extranjeras distinta, una ley de entidades financieras distinta, un banco central distinto, porque todo eso lo hemos heredado de la dictadura. Es decir, yo creo que ya lo he dicho, pero es inconcebible que cuando vinieron los gobiernos democráticos no hayan cambiado del 83 hasta hoy 3 leyes fundamentales, claro. La de entidades financieras, las inversiones y la Carta Orgánica del Banco Central, que permite que todo esto pase, que permite que se fugue cualquier cantidad de dinero y que esas leyes determinan que, bueno, que las cosas se puedan hacer así, ¿no? Y que estos delincuentes que se dedican a la especulación permanente tengan las manos libres. Sí, digamos que una buena parte de la colocación de esas LELIQ se hace con fondos provenientes de las cuentas corrientes y las cajas de ahorro sobre los cuales los bancos no pagan un solo peso y que embolsan los cuantiosos intereses que cobran, digamos, por esas colocaciones, con lo cual de alguna manera se están apropiando del impuesto inflacionario que pagamos entre todos, ¿no? Claro, es pura especulación, y bueno, y vos podés hacer, en este momento hay grandes problemas con el dólar ayer estaba a 195, bajó a 190, ahora está a 180 y pico, y seguramente va a volver a subir, y parece que el único problema es el dólar. No, el problema es toda una estructura económica que permite que esto ocurra, y esta estructura no se puede atacar simplemente con alguna medida para neutralizar la suba del dólar, sino que aquí hay que hacer un plan conjunto. Pero bueno, el presidente ha dicho que a él no le interesan los planes. Indudablemente el peronista debe no mucho porque, es decir, Perón tuvo el primer plan quinquenal, el segundo, el plan trienal en el 1973, y yo creo que cualquier gobierno tiene que tener un plan mínimo, y mucho más en momentos como los que estamos viviendo, donde a la grave situación económica dejada por el gobierno de Macri se nos vino la pandemia encima, con las dificultades que tiene en este momento el gobierno para afrontar todo lo deveniente de eso. Y por otro lado, cuando uno ve en el presupuesto 2021 que se van a pagar 6.500 millones de dólares de deuda, mucho menos de lo que pagaba Macri, por supuesto, pero a salud y educación va a haber la mitad de esa cifra, a ciencia y tecnología va a haber el 20%, es decir, cuando ves que lo de la deuda sigue siendo lo más gravitante, y bueno, ¿qué puede esperarse del futuro argentino con esas pautas? Te quiero hacer creo que el presidente está haciendo indudablemente un esfuerzo grande, pero yo no sé si no ven el problema en su integridad, si el ministro Guzmán, que es un gran teórico, pero que nunca ha sido fogueado en estas cuestiones de negociar con buitres grandes, con chicos y medianos, y con los especuladores que están en Argentina, no tendrá cabal conciencia de qué es lo que va a pasar. Realmente a mí me asombra, pero bueno, no lo sé. Claro. Yo lo único que sé, que mi única experiencia gubernamental con el presidente del Ecuador fue enfrentar a los buitres, suspender los pagos, decirle, señores, la mano viene así y el gobierno no tiene otras posibilidades. Y cuando hablábamos con los abogados de los acreedores, que no son abogaditos como los de la Argentina, son estudios que están representados en un montón de los centros financieros del mundo,
ahí cuando se dieron cuenta que había un país con una gran decisión de romper con ese esquema, y bueno, dijimos, bueno, está bien, vamos a negociar, y negociar un poquito siempre gana, así cobren menos, es tanto lo que han cobrado que siempre ganan. Así es. Yo te quiero preguntar vos introducís el tema del Banco Central, un Banco Central casi sin reservas, con un patrimonio que vaya a saber si vos lo sabrás mejor y nos lo podrás decir, si es positivo o negativo. ¿Cómo ves, con una moneda que efectivamente todo el mundo está huyendo, cómo ves las posibilidades de un incremento significativo de la inflación y, lógicamente, el papel que en el proceso inflacionario juega la deuda externa y que nadie menciona en la Argentina? Todos mencionan si se le dan 2 pesos a una pobre persona y qué hace esa pobre persona con esos 2 pesos, pero nadie dice que el vaciamiento del Banco Central tiene que ver con un proceso en el cual la deuda juega un rol absolutamente protagónico. ¿Cómo ves esto? Mira, varias cosas. En principio, hace poco acabo de terminar de leer un libro excelente de un economista, Julián Sicari, que es economista, es filósofo, es psicólogo, tiene varias carreras y ha tenido problemas en el CONICET porque le dijeron que como él tenía tantos doctorados y tantas carreras, no se le podía detener ni subsidios porque parece que no sabía qué cosa encarar, algo disparatado. Pero bueno, más allá de eso, Sicari plantea lo que ningún economista, que el problema fundamental de la economía argentina es la deuda, por lo que hay que pagar de deuda, por las obligaciones que representan por un lado. Por otro lado, me acuerdo que hace años el Consejo Profesional de Ciencias Económicas dijo que las cuentas del Banco Central son lamentables y que el Banco Central se maneja con pautas contables que no resisten el menor análisis. Y esto me hace acordar porque, bueno, en este momento el Banco Central tiene deudas por 98.000 millones de dólares y apenas llega raspando a los 40.000 de reservas, por un lado. Pero claro, si vos decís esto, te vas a decir, bueno, no, pero el banco entre los activos tiene letras del Tesoro. Bueno, esas letras del Tesoro, cuando se fue Macri, en el mes de diciembre, eran por un valor de 800.000 millones de pesos. Por obra de arte de magia, el gobierno de Fernández, esas que eran 800, le dio valor de 3.200.000 millones de pesos, con lo cual elevó artificialmente el activo del banco. Pero claro, lo elevó en los papeles por una razón. Esas letras son letras del Tesoro, intransferibles, a 10 años de plazo, a tasa cero, porque es a tasa LIBOR menos un punto porcentual. O sea que son letras que al Estado no le dan nada, al Tesoro no le dan nada, y que es un activo ficticio que tiene el banco. Entonces, cuando nos manejamos con la ficción, cuando no mostramos la realidad de lo que pasa en la Argentina, cuando el secretismo impera, porque es decir, hay negociaciones secretas, bueno, todo lo que hizo Guzmán desde marzo hasta ahora, hasta que arregló, no se sabía porque había acuerdos de confidencialidad. Y me imagino que ahora hay que negociar con el fondo y por supuesto seguirán esos acuerdos confidenciales. Ahora, ¿el fondo qué va a hacer? Va a pedirle a Guzmán más ajustes, más condicionalidades, porque si no, no le va a dar un peso. Y el gobierno necesita la plata del fondo, porque lo ha explicitado en la carta que mandaron Pese y Guzmán a Cristalina Georgieva. Y Cristalina Georgieva, que no es ninguna filántropo, tampoco es la que maneja el fondo, por más que tenga buenas maneras. El fondo lo maneja la Junta de Gobernadores, donde Estados Unidos tiene un papel principalísimo. Entonces, estamos en una virtual encerrona que yo no sé cómo la van a resolver, porque ¿ustedes creen que al pueblo argentino se lo puede ajustar más de lo que está? Imposible. Una de las cosas que muestra un poco la incoherencia, no solo de la dirigencia política, sino de muchos sectores populares manejados, es que cuando Macri mandó su proyecto de ley al Congreso para modificar el régimen jubilatorio, hubo un escándalo nacional, hubo manifestaciones en el Congreso, pero enormes, que terminaron a los piedrazos, con heridos, con lastimados. Bueno, el presidente actual decidió de modificar por decreto la ley,
creó un nuevo régimen muy inferior al de Macri, y nadie protestó, y nadie ahora protesta, y nadie dice una palabra. Entonces, tendríamos que preguntarnos por qué. Sí, tenemos las jubilaciones en dólares. Los más castigados, todavía se les modifica una ley que había sido cuestionada en contra, y no pasó nada. Sí. En moneda constante, yo creo que la jubilación mínima actual debe ser de las más bajas de la historia de las jubilaciones argentinas. Sí, mucho más en estas épocas de pandemia, con las enfermedades, con los requerimientos que tienen los jubilados y todo lo demás, ¿no? Yo creo, Mario, que estamos en un momento muy preocupante, donde hay enfrentamientos de todo tipo, aún dentro del propio gobierno, que no se solucionan y a veces se traslucen, donde hay un presidente que, desde mí, creo que trata de hacer lo que puede, pero no le es suficiente, en fin, donde hay conflictos que no sé cómo se van a poder resolver si no hay un gran acuerdo, donde muchos factores que están en este momento presionando, los que ganan siempre, los medios hegemónicos, es decir, se dejen de incentivar la hoguera y traten de sumar para ver qué se puede hacer. Si yo creo que ningún país del mundo de los que han tenido grandes conflictos ha salido cuando una mayoría predominaba sobre otros y hacía lo que quería. La historia lo enseña de manera categórica. Sí, acá yo la verdad que estoy extrañado. Ayer lo hablábamos con Rubén Giustiniani. ¿Por qué motivo el gobierno no convoca al Consejo Económico Social o Político Económico Social o algún nombre que le quiera poner, donde efectivamente reúna a los distintos estamentos de la sociedad argentina, observe los denominadores comunes que se puedan encontrar y le dé no solo un mayor volumen político al gobierno en capacidad de operar sobre la realidad, sino que le dé un curso y sentido a la dirección del gobierno? Nosotros, desde aquí, que nos llamamos La Brújula, vemos a un gobierno bastante a la deriva, vos lo dijiste, sin plan. Sin brújula, sin plan, sin objetivos claros, tratando de ir poniendo parches día a día. La verdad es que estamos un poquito, no diría asustados, pero sí en estado medio de alerta, ¿no? No, y además, Mario, hay algo que me sorprende, ¿no? Porque vos sabés que en este momento uno de los factores de presión contra el gobierno, que son los que especulan y todo lo demás, son las grandes empresas que hacen lobby, que hablan de que hay que devaluar y todo lo demás. Una de las cosas que podría hacer el gobierno es llamar a todas esas empresas, a las que estatizaron deuda en el 82, ¿no es cierto?, deuda que en 1985 era de 23.000 millones de dólares, hoy excederían los 100 y tantos mil millones, para decirles, señores, ustedes están preocupados por esto. Fíjense, acá tenemos las cuentas de que el Estado Nacional ha pagado deudas ficticias que ustedes crearon en 1982. ¿No creen que ustedes deberían tener posiciones distintas, colaborar con el país de otra manera, o empezar por lo menos a devolver parte de la plata que se pagó? Y nada, ayer hablaba con el fiscal Delgado sobre este tema, porque él es uno de los que ha impulsado eso, y me dice asombrado que nunca ha habido instrucciones para hacer nada en ese sentido. Él ha pedido reiteradamente a la Procuración del Tesoro de la Nación iniciar acciones de responsabilidad, nunca le dieron bola. Ahora, hace 2 semanas, el juez Ramos acaba de oficiar al Procurador del Tesoro, al doctor Zanini, para hacer eso, y vamos a ver qué pasa. Es decir, yo creo que a los empresarios, más allá de que hay que acordar con ellos, ¿no es cierto?, porque son gente muy peligrosa, pero acordarlos bajo presión, es decir, ponerlos entre la espalda para decir, señores, ustedes hicieron esto y esto, no actuar con muchas buenas maneras cediendo, porque hay gente con la que no se puede ceder, porque si cedes, te pasan por encima. Así es. Alejandro, va la última y te cambio totalmente de tema. Vos escribiste una nota en Perfil referida a la integración de la Cámara Nacional Electoral, donde planteas que el presidente de la Nación, como un dato de la realidad, envió al Senado un pliego para integrar justamente junto con el doctor Corcuera y Dalla Vía, sí, la Cámara Nacional Electoral. Es decir, 3 miembros tenía la Cámara, falleció un hombre, y ahora el presidente vuelve a poner un
hombre como alternativa. Sin embargo, también se había presentado la doctora Alejandra Lázaro para ese lugar, que es un lugar estratégico porque la Cámara Nacional Electoral, lógicamente, maneja nada menos que el proceso a partir del cual se eligen las autoridades de la República. Vos hacés una manifestación muy clara a favor de la doctora Alejandra Lázaro. ¿Por qué no nos comentás y nos pones en situación por qué se ha elegido Abejas en lugar de Lázaro? Mira, Mario, el doctor Fait, un viejo e ilustre ministro de la Corte, ya fallecido, decía, los hechos son los hechos y la interpretación es libre. Cada uno puede interpretar lo que quiera, pero los datos objetivos son, primero, que la doctora Alejandra Lázaro es hereditaria en la Cámara Nacional Electoral. Segundo, todo su trabajo profesional ha estado dedicado al electoral, a punto que su tesis de doctorado ha versado sobre el sistema político. Fue la que en la terna estuvo en primer lugar porque obtuvo el mayor puntaje, mucho más que el doctor Béjar. Es decir, que desde el punto de vista de la realidad, vos comparás el currículum de Béjar y el currículum de Lázaro, y Béjar no tiene por dónde alcanzarla la doctora Lázaro, que además en este caso es mujer, o sea, hay dos hombres, sería bueno incorporar a una mujer. Entonces, incorporar a una mujer que tiene mayores antecedentes, que trabaja en la justicia electoral, que ha escrito sobre el tema en reiteradas oportunidades, que tiene un impresionante currículum y fundamentalmente tuvo el mejor puntaje. Pero, ¿cuál es el problema? Que el doctor Béjar no tiene ni ese currículum, ni ese puntaje, pero fue apoderado del ex gobernador de la provincia de Tucumán, Alperovich. Fue el que sobreselló rápidamente, sin investigar, a César Milani, y que también sobreselló al actual gobernador de la provincia, Juan Mansur. Entonces, y claro, Béjar tiene padrinos importantes, políticamente importantes, y eso arrasa con cualquier mérito que pueda tener la doctora Lázaro. Y esto que te estoy diciendo son datos objetivos, o sea, no es interpretación. O sea, yo puedo interpretar, por supuesto, que le correspondería a la doctora Lázaro, pero si vos comparás currículum, méritos, puntaje, y una señora que no tiene ningún padrino y otro que tiene padrinos muy poderosos, uno actual gobernador, entonces la política parece que es eso, ¿no? Manejarse de esa manera. ¿Y por qué el presidente no evaluó a la doctora Alejandra Lázaro, que efectivamente tenía esos méritos que vos perfectamente mencionás, que son objetivos, que son incuestionables, y que es la que merecía estar allí, además de una reivindicación de género? Porque también podría estar el INADI, podría estar interviniendo y diciendo que si hay dos hombres, correspondería que la Cámara se integre con una mujer. Claro, yo creo que lo ha hecho para contar con el apoyo irrestricto del gobernador de Tucumán, Mansur, porque si no, no hay ninguna otra explicación. No hay ninguna otra explicación, porque no podés, además, un abogado, profesor de la Facultad de Derecho, como el doctor Fernández, posponer a una persona que tiene muchos mayores méritos que la otra. Si lo pospones, es porque hay algún acuerdo político, algo que yo ignoro, pero que indudablemente debe pesar de una manera muy importante para que se haya podido hacer eso, que es evidente. Y además, claro, en este momento no me acuerdo el nombre, hay otro caso de una abogada también que fue pospuesta por otras personas en otro cargo en un gobierno de provincia. O sea que aquí todo eso parece que no tiene que ver, o sea, hablan de Bruglia, de Bertuzzi, de todos estos jueces trasladados, pero sobre esos casos Página 12 no dice nada, C5N tampoco, y todos los que están a favor del gobierno guardan olímpico silencio, porque pareciera que para unos no se puede cuestionar nada de lo que hace el gobierno, ni aún con buena fe como lo hago yo. Así es, me consta. Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo la participación de hoy, como siempre. Muchas clarísimo. Gracias, Mario. Un abrazo a vos y a Daniel. Fuerte abrazo. Un abrazo, Alejandro. Bueno, ustedes lo han escuchado, la verdad es que ha continuado la línea de su padre, y Alejandro Olmos Gaona, cada vez que interviene aquí nos ilustra sobre una temática que tiene que ver con esta cosa de un país al margen de la ley.